Simplificación de fracciones y fracción Sí, mi amor, irreductible. ya sabía. Bien, simplificar una fracción es otro método para obtener fracciones equivalentes a una fracción dada. Este método es muy sencillo ya que consiste en dividir tanto el numerador como el denominador entre un mismo número. Por ejemplo, nos están dando la fracción 12 catorceavos, como vemos aquí en el ejemplo, y la idea es que nos están diciendo que la simplifiquemos dos veces entre el número 2. Quiere decir que lo que vamos a hacer es dividir el número 12, que es el numerador, entre 2 y el denominador 14, dividirlo entre 2. Entonces, si yo le saco la mitad, dividir entre 2 es sacar la mitad. Si yo le saco la mitad a 12, me da que la mitad de 12 es 6. Y si yo le saco la mitad a 14, entonces la mitad es 7. Quiere decir que 12 catorceavos es equivalente a 6 séptimos. Aquí se está confirmando entonces la idea de que simplificar una fracción es, como lo dice aquí en la parte superior, obtener fracciones equivalentes. En otras palabras, 12 cuartos es igual a 6 séptimos. Ahora, una fracción se debe simplificar tantas veces como sea posible. Es decir, que ya al llegar al final de todo este proceso de simplificación, tenemos una fracción que se llama irreductible. ¿Qué quiere decir eso? Que la fracción ya no se puede seguir simplificando, lo que también indica que la fracción equivalente, cuyo máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. Miremos este ejemplo. Tenemos una nueva fracción, 16/24, y me está diciendo simplifícala hasta llegar a una fracción irreductible, es decir, hasta que ya no se pueda simplificar más. Entonces, como el 16 y el 24 son pares, entonces podemos simplificar entre 2. 16 dividido 2 me da 8 y 24 dividido 2 me da 12. Entonces ya tenemos una nueva fracción equivalente que serían 8 doceavos. Como 8 y 12 siguen siendo números pares, el número 8 también lo puedo volver a dividir entre 2 y me daría 4. Y el número 12 lo puedo dividir entre 2 y me daría 6. Ya tengo una tercera fracción que también es equivalente, que es 4 sextos. Como 4 y 6 también son pares, es decir, también aparecen en la tabla del número 2, quiere decir que las puedo seguir dividiendo entre 2. Entonces, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Ya llego a una fracción que se llama 2 tercios o se lee 2 tercios. Quiere decir que 2 tercios, cuando yo ya lo analizo, el número 2 y el número 3 ya no se pueden seguir dividiendo más. Lo máximo que yo puedo dividir el 2 es 2 entre 2, que me daría 1. Y lo máximo que puedo dividir el 3 es 3 entre 3, que me daría 1. Por eso aquí se afirma que el MCD de 2 y 3 es 1. Pero para que lo entendamos de una forma más sencilla, quiere decir lo siguiente, que cuando el numerador, en este caso es 2, tiene mitad, pero el 3 no tiene mitad. Entonces paso a pensar si tiene tercera, es decir, si están en la tabla del 3. Como el 2 no está en la tabla del 3 y el 3 sí está en la tabla del 3, entonces tampoco son compatibles. Entonces la respuesta final sería 2 tercios. ¿Qué indica esto? Que la fracción 16/24 es igual a 2 tercios o equivalentes. Miremos un segundo ejemplo. Bueno, aquí tenemos varios para practicar. Simplifica cada fracción entre el número dado. Entonces aquí me están dando, en esta columna me están dando tres fracciones: 20/25, 15/35 y 30/25. Me está diciendo que todas estas las vamos a simplificar entre 5. Entonces empecemos, solo una vez. Aquí nos dicen que solo una vez. Entonces, si yo divido 20 entre 5, es que debo encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 4. Perdón, me dé 20. Entonces es el número 4. Si yo tengo
un número 25 dividido entre 5 es que debo hallar un número que multiplicado por 5 me da 25, que en este caso sería 5. O dicho de otra manera, 20 dividido 5 me da 4. 25 dividido 5 me da 5. Ahora, 15 dividido 5, en la tabla del 5 me daría 3 por 5, 15. 35 dividido 5 en la tabla del 5, entonces me daría 7. 7 por 5, 35. 30 dividido 5 en la tabla del 5, 5 por 6, 30. 25 en la tabla del 5, 5 por 5, 25, 6 quintos. Las fracciones resultantes se llaman fracciones equivalentes y dan exactamente el mismo resultado que la original. Miremos esta. Aquí hay otras tres fracciones. 4 18avos entre 2. La mitad de 4 es 2. 2 por 2, 4. 18 dividido 2 me da 9. 9 por 2, 18. 14 dividido 2 me da 7. 7 por 2, 14. 20 dividido 2 me da 10. 10 por 2, 20. 22 dividido 2 me da 11. 11 por 2, 22. 28 dividido 2 me da 14. 14 por 2, 28. 9 dividido 3 me da 3, 3 por 3, 9. 15 dividido 3 me da 5, 5 por 3, 15. 12 dividido 3 me da 4, 4 por 3, 12. 21 dividido 3 me da 7, 7 por 3, 21. Y finalmente 18 dividido 3 me da 6, 6 por 3, 18. Y 33 dividido 3 me da 11. Entonces esa sería una forma rápida y cuando uno llega como a este punto de saber realizar estas operaciones pues rápidamente, a eso es lo que yo le llamo un pensamiento mecánico. Es decir, nos aprendemos la mecánica de la división, nos aprendemos la mecánica de la división y de la multiplicación. Luego, ya con base en esos ejercicios, uno puede pasar a un pensamiento matemático que es un poquito más refinado, un poquito más complejo, porque ya se refiere a la resolución de problemas. Miremos este ejemplo. Aplica, simplifica cada fracción hasta obtener una fracción irreductible. Es decir, aquí sí podemos llegar a una fracción mucho más pequeña. Entonces pensemos, 48 y 72 son números pares. Siendo números pares, entonces yo les puedo sacar la mitad. Entonces, la mitad de 48 me da 24 y la mitad de 72 me da 36. Pero bueno, ahora como 24 y 36 siguen siendo números pares, entonces vuelvo a coger 24 y 36 y los puedo seguir dividiendo entre 2. La mitad de 24 es 12. La mitad de 36 es 18. Siguen siendo números pares, puedo seguir sacando mitad. La mitad de 12 es 6, la mitad de 18 es 9. Listo, llegamos a un punto donde el 6 es par, pero el 9 no es par. Entonces analizamos la siguiente tabla, que es la del 3. ¿Será que en la tabla del 3 el 6 aparece como resultado? Sí. Está en el 3 porque 3 por 2 me da 6. ¿Y será que en la tabla del 3 el 9 aparece como resultado? Sí, porque, perdón, en la tabla del 6, perdón, borro aquí un momento, volvémoslo a hacer. El 6 figura como resultado en la tabla del 3, sí, 2, porque 2 por 3 me da 6. El 9 figura en la tabla del 3, sí, porque 3 por 3 me da 9. Llegamos a una fracción que se llama 2 tercios. El 2 tiene mitad, el 3 no. No, y ya pasamos a la tabla del 3 y el 2 no aparece en la tabla del 3. Entonces esta ya es la fracción irreductible que la voy a marcar con 3 rayitas. Miremos esta. 100 ochentaavos. Como son pares porque terminan en 0, les vamos a sacar la mitad. La mitad de 100, 50. Y la mitad de 80, 40. Ahora tomo este 50 40avos. Y como siguen terminando en 0, siguen siendo números pares. La mitad de 50 me da 25.
y la mitad de 40 me da 20. Ahora, ocurre que el 25 no es par, pero el 20 sí es par. ¿En qué se parecen los dos? Que ambos están en la tabla del 5 como resultado. Entonces, como están en la tabla del 5, dividimos sobre 5. 25 dividido 5 o quinta me da 5 y 20 dividido 5 me da 4. Ocurre que 5 tendría quinta, pero el 4 no. Entonces, cuando ya llegamos a un punto donde los dos términos no aparecen ninguno al mismo tiempo como resultado en ninguna tabla de multiplicar, entonces esta es ya la fracción irreductible y le vuelvo a poner 3 rayitas. Miremos esta. 20 ochentaavos son pares, entonces le puedo sacar la mitad a 20 que me da 10 y la mitad a 80 como el anterior te da 40. Ahora cojo 10 cuarentaavos. Al tener 10 cuarentaavos cojo y le saco, claro, como terminan en 0 son pares. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 40 es 20. De nuevo nos aparecen dos números que no son pares, pero ambos están en la tabla del 5. Entonces le puedo sacar quinta o dividir entre 5, que es lo mismo. Entonces 5 dividido entre 5 me da 1, o quinta de 5, 1. Y 20 dividido entre 5 me da 4, o quinta de 20, 4. Y aquí tengo otra fracción irreductible que sería un cuarto. Finalmente tenemos 18 72avos. Ambos son pares, le saco la mitad de 18 que me da 9 y le saco la mitad de 72 que me da 36. Entonces cojo aquí 9 36avos y la analizamos. Ocurre que el 9 no es par, el 36 sí es par. Entonces tengo que analizar en qué tabla de pronto aparecen los dos como resultado. Ocurre que el 3 aparece en la tabla del 3 y si lo analizo bien el 36 también. Entonces lo voy a dividir entre 3. 9 dividido entre 3 me da 3 y 36 dividido entre 3 me da 12. Pues llegamos a otro punto. El 3 no es par, el 12 sí es par. Pero analicemos si pertenecen a la tabla del 3 ambos como resultado. Ocurre que el 3 sí está en la tabla del 3, entonces tercera de 3 es 1. Y el 12 también está en la tabla del 3, porque 12 sobre 3 me da 4. Quiere decir que es equivalente a un cuarto. Como quien dice, muchachos, que en este caso, si lo queremos ver de esta manera, 20 ochentaavos es equivalente a tener 18 72avos. Muy bien, y con esta parte entonces terminamos esta parte de los ejercicios que nos permitieron aplicar lo que ya nosotros hemos estado manejando en el tema.